Hola, mi querida gente de Asincop TV Internacional, nuevamente unidos por esta pantalla mágica hacia el mundo. Hoy tengo que presentarles a una colega, una comunicadora social. Nos vamos desde Argentina, Córdoba, donde yo me encuentro, hacia Colombia, para charlar con una mujer destacada, una mujer profesional, una mujer que se maneja como pez en el agua en el mundo empresarial. Y lo primero que le voy a contar es algo de su currículum, de su CV, porque es tan amplio y es tanto lo que hace que ella también nos va a contar algo de en lo que está por ahora, lo que se viene, su futuro. Ella es comunicadora social, es periodista egresada de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, es empresaria con especialización tecnológica en diagnóstico y consultoría empresarial, es magíster en comunicación, desarrollo y magíster en dirección de proyectos. Con lo cual, el mundo empresarial, como les decía recién, ella lo maneja exactamente como es ella, con mucha naturalidad y con mucha predisposición, que es lo que tiene para con nosotros. Voy a cambiar, me gusta este. Ahí estamos, este me gusta, lo voy a cambiar en vivo. Hola, Paulina, querida desde Colombia, ¿cómo estás? Bienvenida. Querida Silvia, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti en mi hermosa Argentina, que los quiero con un cariño especial y la gente lo sabe. Y por supuesto a todos mis amigos de Asincop TV. Qué rico y qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes aquí. Y lo que ocurre es que tenemos, Paulina, este programa que a través de YouTube podemos llegar a cualquier rincón del mundo, que es como vos trabajas también, y que si hoy nos ponemos a ver las necesidades que tiene el mundo son tan parecidas y que en cualquier lugar que estén viendo nuestro programa, que bueno, va a salir en los próximos días, es como que estemos viviendo casi las mismas situaciones aún cuando estemos en diferentes países. Por eso, si hablamos de Argentina, Colombia, seguramente vamos a encontrar puntos en común muchísimos como nuestra profesión. Bueno, Paulina querida, la primera pregunta que siempre hago a los invitados de Asincop TV Internacional es, ¿quién es Paulina? Quiero que me cuentes. Mira, Paulina es una mujer de 37 años. Amo siempre decir mi edad porque creo que cada año aporta a lo que eres actualmente y seguirás construyendo para lo que ya la divina providencia determine que sea tu trascendencia. Entonces, 37 años muy bien vividos, bogotana, que ama, adora, le encanta el fútbol, y es tan importante para ella el fútbol como la política. Es una mujer que llora como una Magdalena viendo películas o series que sean emotivas, que lloro y no me da pena hacerlo, grito en el estadio, pero al mismo tiempo amo la transparencia, y soy sumamente exigente en mi círculo, digamos, cercano, desde la lealtad. Es lo único que le pido a las personas que me rodean porque considero que soy una persona sumamente leal. Y creo que no soy tan buena amiga como sí buena enemiga, porque soy muy transparente. Sabes a qué te atienes conmigo. Soy una persona como de una sola pieza, y creo que la diplomacia no va mucho conmigo porque hay veces como que esa misma espontaneidad hace que se hieran susceptibilidades, y como trato de manejar eso, pero mi misma esencia hace que sea muy directa y que de pronto tú, Silvia, lo sabes, no solo como colegas, sino como mujeres. Aunque esta generación nos ha tocado mucho más fácil que a las abuelas y que incluso a nuestras mamás, sí la hemos tenido que luchar mucho en muchos escenarios. Entonces eso hace como que en algunos momentos seamos un poquito más eh, eh, Intensas. intensas, sí, además porque nos ¿Sí? dicen que somos viscerales, ¿no? Y es como la justificación de cómo un mundo se venía significando y cómo nos recibe a mujeres que tengamos temple y que nos guste abrirnos un espacio con conocimiento, con lo que somos, con lo que podemos aportar. Y pues nada, fanática de Edgar Allan Poe, que está en el top de mis escritores, y como periodista y como mujer colombiana aguerrida, soy una devota y siempre estará como mi referencia principal, la morenita. Soy una devota de la Virgen de Guadalupe de México, porque después de Colombia, sí, mi segunda patria y de quien como hoy en día es México. Entonces soy como una mezcla.
de mis padres, del temperamento cultural de los colombianos, pero al mismo tiempo del sincretismo mexicano, y eso soy yo, una servidora ante todo, una servidora que soy consciente. Te voy a dar un poquito de envidia porque hace un par de meses estuve ahí con tu Virgencita de Guadalupe en México, visitándola, bendiciéndola, viviendo toda esa emoción que estás diciendo. Y bueno, te voy a decir lo que decimos en Argentina, más que sincera, tenés sincericidio. Y que a veces es un sincericidio y que a veces es necesario. Esta mujer tan leal, tan intensa, tan comunicativa, con todo lo que te has descrito, ¿cuánto hace que está trabajando en el mundo empresarial? Mira, yo estoy, digamos que tengo dos momentos. Si los sumamos, podemos decir que desde el 2007 más o menos empieza mi experiencia laboral, empiezo a vincularme con el mundo empresarial, pero desde los medios de comunicación. Y ahí me entra el bichito de comprender que no era los medios de comunicación lo que yo quería. Creo que a hoy, del 2007 a hoy, se ha resignificado muchísimo a nivel internacional el manejo de los medios. Pero redes sociales, las diferentes narrativas que tenemos hoy en día de la comunicación, pero digamos que para ese momento, cuando empiezo mi vida profesional, que yo la hago dentro de la carrera, dentro del pregrado, no tuve que esperar, gracias a Dios, hasta el final, sino que al tiempo que me formaba se me abrieron oportunidades en los medios, y cuando uno está aprendiendo, pues uno hace lo que sea, ¿cierto? Y uno conoce, porque pues finalmente de eso se trata. Pero este mundo empresarial me llamó a decir, no te creemos en los medios, vamos a hacer más bien comunicación gubernamental, y conocí desde adentro lo que es trabajar con el gobierno, en este caso colombiano, desde la presidencia de la República, desde la Cancillería, y estar en la entraña de esas dinámicas fueron los que me dijeron, hey, yo dentro de mi ADN siempre he tenido una convicción que es trabajar con las comunidades, porque siento que en la esencia de las comunidades es donde tú puedes realmente hacer reconstrucción del tejido social. Pero estando en el gobierno, entendí que no solo tienes que estar en territorio para poder generar un impacto, sino que tú tienes que generar puentes con sectores como la industria, como lo gubernamental y la empresa, para poder muchas veces impactar mejor esos territorios. Y ahí fue donde dije, quiero enfocar mi labor y mi perfil desde la comunicación estratégica, que en Colombia aún sigue siendo un poco un tema no muy explorado. En México sí hay mucha experiencia al respecto, y poder utilizar esa comunicación estratégica para vincular a la empresa y centrarme en la empresa para que esa responsabilidad social empresarial de la que tanto se habla realmente se materializara en la utilización correcta de acciones que generaran un impacto positivo en la sociedad. Entonces, creo que han sido como esos momentos vinculados desde el 2007, pero si tú me dices a mí desde la concepción real de lo que es la empresa, de entenderme como empresaria, es un constructo que vengo puliendo más o menos desde el 2014. Bien, y te has dedicado, por lo que yo escucho, o has orientado tu mundo empresarial hacia lo público, pero también hacia lo privado. Con lo cual, hoy vamos a hablar de algunos puntos que por allí la gente los escucha, pero que no los llega a comprender, como por ejemplo Industria 4.0, ¿sí? Entonces, lo que te voy a preguntar es, ¿cuál es el papel de la comunicación estrategia en esta industria 4.0? ¿Qué significa la industria 4.0? Silvia, gracias, porque mira que creo que en este ritmo tan acelerado en el que nos mantenemos por las nuevas tecnologías, casi que nos toca, nosotros no somos nativos digitales, nuestra generación no es nativa digital, pero sí somos los que hemos tenido que vivir, experimentar el día a día, el cambio, el adaptarnos, el cambiar de un paradigma a otro, y como que ni sabemos qué pasó, pero entonces ya todos tenemos redes sociales, y de un momento a otro los smartphones llegaron a ser un elemento fundamental, así no tuviéramos que comer, pero teníamos que tener un móvil, y bueno, todo lo que esto dio. Cuando nosotros hablamos de industria 4.0, que es un concepto que de verdad no es tan novedoso, si se quiere, porque nosotros estamos hablando
de las revoluciones industriales desde que documentamos las formas de organizarse de las primeras civilizaciones de nuestra especie. Y entonces hablamos de la creación de la rueda, hablamos de la invención del fuego, más adelante viene la imprenta, pero antecitos entonces el barco a vapor, y fueron revoluciones que nos fueron marcando. Y entendemos la revolución industrial, creo que esto es generalizado culturalmente, en que la revolución industrial nos ubicamos por allá en lo que consideramos realmente la tercera revolución industrial, que es la máquina a vapor. ¿Por qué? Porque nos facilitó todos los procesos mercantilistas para que fuera mucho más fácil la forma de fortalecer el mercado y cómo se había organizado el mundo en ese momento. De esa tercera revolución que estamos hablando hacia los 700, es decir, estamos hablando siglo XVIII, a la siguiente revolución, es lo que consideramos hoy en día o podemos documentar como el uso masivo del Internet. Internet, al igual que las demás revoluciones, se gesta como una herramienta de guerra. ¿Cómo puedo ganar la guerra? ¿Cómo puedo crear estrategias para ser superior al adversario? Pero resulta que hacia los años 80 ya venimos de posguerra, ya la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, vienen los acuerdos posteriores a las bombas de Hiroshima y Nagasaki y entramos en la Guerra Fría. Porque además no tuvimos esa concepción como especie de considerar que podíamos aprender de la guerra, sino nos vamos a mantener en una constante zozobra, pero el uso de lo que se había implementado como desarrollo de telecomunicaciones, que es el Internet, pues, ¿qué? O sea, yo ya no tengo a quién atacar directamente, no tengo a quién hacerle espionaje, ¿cómo lo utilizamos? Y de ahí viene el auge, bueno, más que el auge, cómo utilizan Internet para una nueva práctica que en los 80 va a marcar el desarrollo de los videojuegos. Y a partir de los videojuegos, llegar a entender que habían unas formas de comunicación diferentes, que el Internet podía llegar a tener una utilidad distinta, pero se orienta al entretenimiento. Y de los años 80 hacia los 2000, entonces se marca el cambio de los centennials a los millennials y comprender que eso que McLuhan había dicho por allá en los años 70, que íbamos a hablar de un mundo globalizado y que tú lo estabas diciendo, Silvia, en la antesala, de lo que hoy en día, que tú estás en Argentina, tú estás en Córdoba, yo estoy en Bogotá, pero estamos hablando en tiempo real, nos estamos viendo, nos escuchamos, y va a ser el desarrollo de toda esa estrategia inicial de guerra que además hoy utilizamos para mover y para sostener la economía global. Eso es la industria 4.0. Comprender que las dinámicas no solo van a cambiar, que la materia prima ya no es los productos físicos con los que comercializamos y mercantilizamos la cultura, sino que ahora hablamos que la información y la data es lo que maneja el mundo. Y quien tenga el dominio de esa información, porque si te das cuenta hasta la tercera revolución industrial, principalmente esto se ve en el oscurantismo, con la imprenta, segunda revolución, entre menos gente tuviera acceso al conocimiento, mejor. Y entonces lo que más, el libro mayor impreso en la historia es la Biblia, porque necesitamos adoctrinar. La cuarta revolución nos dice todo lo contrario. Vas a tener un exceso, una sobreexposición a la información y lo que hagas con esa información es lo que va a marcar tu desarrollo. Y ejemplo, la Silicon Valley, Google, Amazon, Microsoft, que marcan realmente el comportamiento cultural de nuestra era hoy en día. Y comprender eso es lo que hace que la comunicación estratégica se convierta o entre a ser puente entre todos nosotros que somos la materia prima. Si te das cuenta, la materia prima ya no son lo que crea el hombre, sino somos nosotros mismos. Es el ser humano quien se vuelve la materia prima de esta industria. Con nuestras cualidades blandas, con nuestras características, aptitudes. Vos hablabas recién y es algo de lo que yo vengo trabajando y evaluando hace bastante tiempo. Bueno, vos trabajás desde la parte de lo público, lo empresarial, y yo trabajo desde la comunicación, desde la inteligencia emocional, y me preocupa mucho la infoxicación, intoxicarnos de información, como pasó en la época de la pandemia, y como está pasando ahora, que es la próxima pregunta que vos me la vas a poder contar, que tiene que ver con la inteligencia artificial. La gran mayoría de la gente con la cual yo hablo
no conoce qué es la inteligencia artificial e inclusive le tiene miedo a algo tan nuevo, tan poderoso. Y bueno, la pregunta es, a ver, ¿la inteligencia artificial es un aliado o es una enemiga o enemigo de la comunicación actual y futura? Mira, Silvia, en concordancia con lo que venimos hablando, cuando acuñamos el término revolución es porque hubo un cambio que nos está marcando una transición un cambio de paradigma, una transformación de paradigma de un momento a otro. Esa es la característica de una revolución. Lo que pasa es que no nos detenemos a pensar que hoy en día estamos viviendo esos cambios de paradigma mucho más rápido. Entonces, del 2000 a hoy, estamos hablando 23 años, hemos tenido unos cambios de paradigma fuertísimos, digamos que en 3 momentos. Pero, ¿qué hemos hecho? Nos hemos adaptado. Entra Internet, para hablar de la era reciente, llega Internet y cuando llega Internet, entonces dicen el libro va a desaparecer. Y ya, mejor dicho, en nuestro entorno, la prensa escrita iba a desaparecer. Y ya eso cerraban periódicos y entonces la televisión con los streamers, con las nuevas tecnologías de ver televisión desde plataformas digitales, la televisión va a desaparecer. El cine ni se diga. Y hoy entendemos que ni el libro desapareció, que seguramente sí cambiaron las dinámicas de hacer prensa escrita, sí, eso no te lo voy a negar, pero igual está. Y que seguimos viendo televisión, seguimos consumiendo, claro, ahora desde prácticas donde tú puedes elegir como usuario, pero tenemos un fenómeno Barbie que estamos seguros, tanto en Argentina como en Europa, como en Colombia, como en el mundo entero. Jamás se había visto, o de hecho después de la pandemia, que nos marcaran un fin de semana más de 1 millón de asistentes en taquilla. Es decir, ¿el cine está en decadencia? No lo sé. Entonces, pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Simplemente es cambiar hábitos y entender que estamos desarrollando herramientas que, aunque al principio nos abruman por la velocidad y por el desconcierto que nos da el desconocimiento, ¿cómo vamos a adaptarnos al uso de esa herramienta? ¿Cómo en los años 80, no sé en Argentina, Colombia, porque ustedes estaban en el marco de la dictadura, Colombia era normal que toda comunicación se hiciera a través de máquina de escribir. Pero hacer una tesis para un trabajo, eso era mejor. No, tesis era sinónimo de lo malo, de lo que terrible, de la prueba grande. Pero ya en el 2000 llegan los computadores, los PC, los ordenadores. Y entonces ya se nos facilitaba la vida y entonces además con Encarta, que fue la primera parte de ese Internet que tenemos hoy de consulta, las prácticas cambiaron, ya no hay que ir a las bibliotecas, ¿cierto? Ya consultamos todo, tenemos ebooks, ¿verdad? Pero las bibliotecas siguen siendo un lugar de consulta, siguen siendo un lugar de visita, aunque las prácticas cambien. Entonces, pasa exactamente lo mismo o va a pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, que tendremos que resignificar muchos oficios, tal vez, que es donde nuestra capacidad de adaptarnos y es donde entra nuestra capacidad de raciocinio y de creatividad, que es lo que nos hace diferentes ante la inteligencia artificial y es nuestra capacidad de imaginar y habilidades blandas que tú decías, Silvia, rescatando principalmente la creatividad, es lo que nos va a decir, ven, inteligencia artificial, tú eres una ayuda grandiosa. Y seguramente hay oficios o prácticas que tendremos que resignificar. Algunas desaparecerán porque serán reemplazadas, sí, pero de ahí a que va a desaparecer y nos va a consumir y que nosotros mismos estamos generando nuestra autodestrucción, no. ¿Por qué? Porque históricamente ya lo hemos vivido. Es como nos adaptamos a crear nuevas cosas para dar el siguiente paso en la evolución como especie, que nos corresponde a todas las generaciones hacerlo, pero también entendiendo que finalmente el cerebro, ya escribí que quedamos, que esta máquina... Sigue desde ahí que luego le editamos.
Sigue desde ahí que luego le editamos. Que esta máquina, la que tenemos aquí, que es el cerebro humano, la máquina más perfecta que hasta el momento documentado existe, no será fácilmente reemplazable. Y que es la gestora de otras máquinas. Y mientras esta máquina sea la que geste, pues también será la que tenga el dominio. Pero nosotros no tenemos que dudar de nuestra propia capacidad. Mira, te estaba escuchando y bueno, cuando tú nacías yo ya era preadolescente en esta vida, tengo varios añitos más que vos. Yo trataba de recordar, viste que uno vuelve su cabeza, me tirabas estímulos y mis reacciones emocionales eran volver a algunos momentos de mi infancia también, de mi adolescencia. Y cuando surgen por ejemplo, los teléfonos celulares, pasó exactamente lo mismo que ahora. Fue tan grande la revolución de poder ubicarnos en cualquier parte del mundo, de poder enviar a cualquier parte del mundo diferentes cosas, de poder retratar pequeños instantes, que la gente no llegaba a comprender. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que la gente tenga incertidumbre y falta de conocimiento de la inteligencia artificial. Pero como toda tecnología, creo particularmente que debe ser bien utilizada. Claro. ¿Sí? Justamente para que no nos perjudique. Cuando hablabas recién de ir al cine, yo creo que la gente va a seguir yendo al cine, va a seguir teniendo la televisión, porque no sé en Colombia, pero en Argentina, aún en muchísimos hogares, muchísimos, se conserva el sistema de cable, donde una empresa privada te proporciona cable para que vos puedas ver los noticieros, las películas y demás, aún cuando el 100% de los TV ya son smart y lo puedes conectar a cualquier parte de donde lo lleves a Internet, la gente sigue eligiendo. Creo que lo bueno de esto es la combinación en esta línea histórica de lo que nos ha dejado la historia y de cómo podemos combinarlo. Y lo que trae mucho, por ahí mucho miedo, mucho susto, la inteligencia artificial, es todavía no comprender. Me hace, ¿sabes qué, Paulina? Acordar mucho la época de la pandemia, donde había tanta información que en realidad había mucha desinformación. Claro, pero mira además, es que yo digo, hay que aprender, que eso es el estratégico, a sacar lo bueno o lo útil de cada oportunidad. En mi caso, particularmente, yo venía trabajando desde el 2015 con modalidad distancia, modalidad virtual, y entonces hablar de un meeting, de un webinar, para nosotros, en esta modalidad de trabajo, a distancia, era normal, pero yo era un bicho raro. Cuando a mí me contratan en el 2015 con un modelo de contrato que se firmaba en ese momento por Skype, cae la pandemia. Y cuando cae la pandemia, todo esto fueron herramientas que a la buena o a la mala a todos nos tocó aprender a utilizar. Y muchas personas que en su momento como que decían lo virtual lo desvirtúan. Hey, Paulina, ¿cómo es que se utiliza? ¿Cómo puedo hacer yo una reunión? ¿Cómo podemos hacer? Porque se vio la necesidad. Yo ¿Cierto? estaba totalmente negada a trabajar a través, siempre mis clases, mis cursos, mis encuentros han sido personalizados, estaba totalmente negada y una vez que uno, como siempre digo, se amiga con la tecnología y empieza a aprovechar esa tecnología, qué maravillosa esa combinación de nuestro ser, de nuestras cualidades y aprender a que con la tecnología llegamos a lugares inesperados en realidad. Creo particularmente que el tema de la inteligencia artificial, con el correr del tiempo se va a comprender más cuando se conozca más de ella. Claro. Y adaptarla, porque es que es como todo, ¿no? Finalmente es una creación, pero va a ir evolucionando, evolucionando. Mira lo que pasó con Twitter. En este momento, Twitter, por decisión de su propio CEO, está desapareciendo. Pero se sigue manteniendo esa cultura de una red especializada para generar opinión. Pero a partir de que entonces cuando sale Threads, que directamente su competidor, mira que fue el auge, pero igual se sigue arraigando a la práctica de cómo nos crearon a nosotros la cultura del uso puntual de Twitter. ¿A qué voy? No sé si te has dado cuenta, pero una herramienta poderosísima que tenemos en esta época, en esta generación particularmente, es evocar la nostalgia y es evocar la memoria. Entonces,
todo lo que esto es circular. Y entonces nosotros hoy en la foto, la selfie, va. Pero hoy en día tú buscas y consigues en Mercado Libre o en diversas las cámaras de antes, las análogas, y se considera ya una joya. Y entonces yo puedo o quiero tener fotografías en mi casa porque me gusta, pero además me da un toque chic que esas fotografías ya no sean digitales, sino sean las impresas. Es decir, volvemos a la época de nuestros padres que tenían no, en Colombia le decimos los álbumes fotográficos. La maquinita con la foto instantánea que salía en negro. Exacto. Volvieron, Vuelven. volvieron. Mis hijos Los adolescentes me piden la maquinita con la foto que sale en el instante y que teníamos un rollo o el famoso, yo que estoy mucho en el mundo de la música, porque yo sí me dedico a los medios, hace 30 años que hago radio, y recuerdo que con una virome, lapicera, no sé cómo le sí, dicen ahí ustedes, sí. rebobinábamos el El cassette para cassette, volver a el cassette. escucharlo, el cassette. Claro. Eh, Y cuando juntamos la hoy es una, cinta. cuando pegábamos la cinta, a ver, hoy es una reliquia, pero para aquellos que no saben, cuando Por yo era favor. chica, venían cassettes blancos como los CD, como los DVD, para grabar. Entonces, yo tenía mi Vírgenes. propio negocio con una grabadora doble, grababa cassettes y los vendía en la escuela. Yo en esa época era comerciante. Y yo creo que eso sirve para no olvidarse de que el progreso bien utilizado, o sea, la tecnología bien utilizada es progreso. Sin olvidarnos bajo ningún concepto las narrativas, el lenguaje, el contenido, nuestro ser, nuestras cualidades, porque cualquiera puede tener cualidades duras porque estudió, pero las cualidades blandas son aquellas que nos van a permitir en cómo vamos a hacer el aprovechamiento de estas tecnologías. Claro. Además, entender que nosotros estamos en un momento donde convergemos dos tipos de generaciones, los que son nativos digitales y los que no lo somos. Pero la importancia en que está, hoy en día los índices de ansiedad, de depresión se han disparado y hace 3 semanas salió un estudio que lo publicaba la Deutsche Welle y de hecho lo comentaba con algún colega acá, que creo, los que estamos en el mundo también de la academia, nos damos cuenta que los procesos de aprendizaje de los chicos después de la pandemia han sido complejos. Y entonces creo que es Ujú. una queja generalizada que uno dice, no, pues que no quieren hacer nada. No, es que son desinteresados, es que, y de pronto, claro, es que nosotros nos formamos de manera distinta. Yo soy de la vieja escuela, de donde teníamos que cumplir horario, donde teníamos que los profes de pronto eran muy rígidos con sus exámenes, Sí, pero queramos o no, sí hay un antes y un después para nuestra generación con la pandemia. Y evidenciado específicamente en qué? En que la virtualidad llegó para quedarse y enseñarnos que no es ella la que prima sobre la presencialidad, pero la presencialidad tampoco es la opción única. Es decir, somos híbridos. Y al ser híbridos, Ujú. estas generaciones que sí entienden de forma más natural esta transición, pues van a tener unas habilidades desarrolladas con respecto a estos aspectos técnicos y tecnológicos. Pero nosotros, los que venimos de antes, también tenemos unas habilidades sociales que estas nuevas generaciones no están teniendo. Es decir, nos seguimos necesitando. Y nos seguimos necesitando como miembros de una comunidad que cada uno aporta algo y por eso evocar la nostalgia es tan importante. Y por eso estos artefactos de antes que hoy en día se ven como antiguos, pasan en la cultura de los baby boomers, es lo vintage, porque es entender que del smartphone previo hubo determinado el teléfono de monedero, el telégrafo y demás, que pasan a ser joyas, pero son joyas no únicamente porque son de antes, sino el valor que cada uno le ha aportado y que además vuelve a ser útil. Cuando se cae El WhatsApp, valor histórico y personal. El valor claro, histórico y personal. Cuando mira, tú se cae hablabas, yo WhatsApp. recordaba inmediatamente, en la casa de mi madre teníamos un teléfono que uno le daba vuelta a una manija y te atendía una operadora y la persona te decía con quién quieres hablar y la operadora escuchaba toda la conversación que uno tenía.
Y hoy cae WhatsApp o cae Instagram o cae alguna de las redes y nos estamos desesperando. Por ejemplo, nosotros somos Exacto. comunicadoras sociales. Yo trabajo con mi teléfono, sé que tú trabajas con tu teléfono y con la tecnología, pero creo que en primera instancia todo lo que ha llegado, como la electricidad, como el agua corriente, como el gas natural, como las diversas etapas de la tecnología, en primera instancia asusta, hasta que la tomamos como costumbre y como parte nuestra, y nos encontramos con que hoy nos falta cualquiera de esas opciones y ya se nos complica la vida, en Colapsamos. realidad. Pero Y mira, pues no sé si a ti te pasa, hace poco hubo una caída mundial de WhatsApp. Cuando cae WhatsApp, sí, no, eso es terrible. Tú y yo que hacemos radio, porque soy una fanática amante de la radio también, sabemos que se puede caer la fibra óptica interoceánica y vas a tener la modalidad del radio de transistores y no te va a fallar. Tú no quedas y no te va. incomunicado desde la base y por eso la radio es tan importante porque es el medio de comunicación más efectivo que hay independientemente de los avances tecnológicos y por eso su concepción técnica básica se mantiene, porque se cae WhatsApp, listo, pues saquemos nuestro radiecito y miremos qué está pasando, escuchemos, pero los chicos, Te ¿cómo digo, funciona te eso? digo lo último para recordar y esta nostalgia. Me encantan las películas de suspenso, las películas de terror. Trato de recordar todas las películas de terror o de suspenso. Lo único que termina andando en el pueblo es la persona que está haciendo radio, así sea dentro de una casillita. Con Siempre perifoneo. termina funcionando la radio. Siempre, Siempre termina siempre. funcionando la radio. Es así. Entonces, es cierto. Entonces, Paulina, pero es cierto. mira, No, para cerrar esa Paulina, parte, es te quería simplemente decir, decir, sí, en realidad está la comunicación y la comunicación con la tecnología y lo que veníamos hablando, está todo tan relacionado con lo que yo hago del interior, con lo que hacemos en Asincop también, porque debemos destacar que todas estas cualidades blandas de las que estamos hablando, de las que vos me contaste en los primeros minutos que tienes, porque son todas tus cualidades, son tus fortalezas, son tus debilidades, hacen que seamos lo que somos y que nos encontremos por el mundo compartiendo. Nada es casualidad y esta entrevista tampoco. Queríamos que, bueno, nuestra gente de TV Asincop Internacional te conociera. Quiero que para despedirnos nos digas cómo son tus redes, cómo podemos comunicarnos contigo y cómo te podemos seguir. claro que sí, Silvia. Muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Compartimos un café virtual delicioso y siempre esta servidora estará a disposición por Instagram, Facebook, LinkedIn. Me gusta mucho, digamos que son como las tres fuertes que manejo. Mi nombre, Paulina Leiva C. En todas me encuentran como Paulina Leiva C. Y nada, una comunicadora estratega, pero ante todo una servidora que se apasiona con todos estos temas. Con Y vamos a decir, en Con Argentina Y. decimos Y, igual tu nombre está muy bien escrito. Te voy a empezar a seguir, Pauli, también. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un verdadero placer. Creo que lo peor que nos podría haber tocado es tener un programa juntas a nosotros y que nos pongan un tiempo, porque somos bastante parecidas en intensidad. Ya la directora de Asincop lo va a decir. Así que, ¿quién te dice que en algún momento Asincop esté organizando algo en Colombia, algo en Argentina y nos podamos cruzar y dar un abrazo? Que así sea. Silvia, de verdad, un placer Ojalá. conocerte. Gracias por qué entrevista tan bonita, de verdad, y qué privilegio poder aprender también de una colega ante todos los honores, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que así sea. Paulina Leiva desde Colombia, desde aquí con un beso grande de Argentina, desde Colombia los saludamos, mi querida gente de Asincop TV Internacional. Esto ha sido otro maravilloso, evolutivo, comunicativo y emocional programa de Asincop TV Internacional. Te esperamos el próximo. Si no viste, un montón de programas de YouTube que te perdiste para que nos puedas buscar. Así que gracias por todo. Nos encontramos el próximo.